Me preguntaron hoy cuando llegué, la primera pregunta que me hicieron fue, Vivi, ¿descansaste? Y yo le contesté, no sé si descansé, pero te voy a decir algo, disfruté, y mucho. Quizás haya alguna diferencia. Así como disfrutamos de la presencia, gracias David, la gloria del Señor, pudimos en estos 7 días disfrutar de la familia en otro contexto. En todos los sentidos. También disfrutamos del culto del domingo. Tuvimos doble porción a la mañana y después lo seguimos con el legado que trajo Aviana a la tarde también. Y nos bendijeron. Y nos gozamos en el Señor siempre, porque es el único motivo que puede brindar gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones. No hay otro motivo de gozo que disfrutar de las cosas que Él nos dio. Disfruté de mis sobrinos, disfruté de mi mamá, disfruté de mi hermano, de mi cuñada, que es como una hermana. Disfruté de la familia, disfruté de la bendición del Señor, mucho. Pero yo no sé por qué, y quizás le pueda parecer demagógico, tiene la libertad de pensarlo. Pero hay algo especial cuando cruzamos la puertita de esta casa. Se abre la puerta esa de madera, cruzamos ese lugar y algo te invade. No me pregunte qué, pero no puedo parar de saltar, de cantar como lo hago siempre, pero con energías renovadas. ¿Cómo se siente? Yo no sé, pero estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar. Empezamos este culto cantando ríos de agua viva. Es más, empezamos orando por un montón de circunstancias. Y la última oración, ¿cuál fue? ¿Quién se acuerda por qué oramos en la última oración? ¿Por un qué? ¡Ay, qué temita! ¿Cuándo se tiene que producir un avivamiento? ¿Cuándo algo está? Cuando si algo se muere, se apaga. Hay que avivarlo de nuevo. Y Pablo pedía para un avivamiento y Walter empezó a orar y desde que empezó el culto hasta ahora, yo no sé usted, pero yo no dejo de sentir su presencia, el gozo, el fuego. La pasión de Dios por nosotros, ni siquiera la nuestra por Él. Él apasionadamente nos estaba esperando en este día a que vengamos a su presencia. ¿Cuántos lo sintieron así? Yo sentí que Él estaba haciendo para esperarme, para abrazarme, para bendecirme. ¿Qué sintió usted? Bueno, voy a tener misericordia de ustedes, de los jóvenes que van a vender. Pero, Pablito, qué bueno que hiciste el entre. Para todos los que están compartiendo, prepárense. ¿A cuántos les gustaría disfrutar de las bendiciones y las verdades del Día del Plato? Capaz que lo rebautizamos, porque vamos a leer ahora. A veces al Señor tiene que renovar algunas situaciones, restaurar algunas. Pero créalo que eso fue una gran bendición, la visión y la sabiduría de una sencilla mujer de Dios como la esposa del pastor Walter, que en los momentos de más necesidad, con lo que sabían hacer, así que no diga, no puedo hacer nada, no sé hacer nada. Con lo que cada una sabía hacer, venía, proveía, luego se vendía y así pudo crecer económicamente la iglesia. Con alguien que tuvo sabiduría de Dios y mucho trabajo, porque se juntaban un grupito de 10 a veces, 12, en Heredia en el fondo y en el Vélez Arfiel. Nunca deje de tener visión, como decía Pablito hoy, en Dios, porque hay una misión que cumplir. Y dependiendo de la visión que tengamos, vamos a poder llevarla a cabo. Hoy lo que les quiero compartir tiene que ver justamente con algunas de estas cuestiones del avivar, del renovar, del restaurar. Y lo que implica eso. Hay un capítulo, no sé cuántos lo conocen. ¿Cuántos conocen el capítulo 47 de Ezequiel? Capaz que si no se los digo así porque nadie levantó la mano y le pregunto, ¿cuántos conocen el pasaje donde habla de las aguas salutíferas?
Ahí ya levantaron 5. O sea que viene espectacular esta palabra para los que no la conocen. Ezequiel es un hombre, profeta de Dios en el Antiguo Pacto, contemporáneo con otros tantos que hablaban al pueblo de Dios para que se arrepintieran del pecado. Usted sabe cuál era el más grosero de todos, cuál era la idolatría. Entre ellos también estaban los otros horrendos: fornicación, lujuria, lugares altos. Había de todo, todo lo que no le gustaba a Dios. El pueblo de Dios, no los mundanos, el pueblo de Dios lo hacía todo. Y Dios le hablaba, le hablaba, le hablaba. Es más, Ezequiel tenía una voz muy dulce para hablarles y parece ser que las palabras de Ezequiel eran maravillosas y hermosas y se sentaba como ustedes la congregación a escucharlo. Y le decían a él: ¡guau! ¡Qué mensaje! Y se escondían atrás de las paredes y hablaban entre ellos. Decía: este tipo nos habla siempre de lo mismo. Me tiene harto con esto de la restauración, de volver a Dios. Así hacían. Y se burlaban. Y entre ellos hablaban mal del profeta. Por lo tanto, dice la palabra, que tuvo que ponerle el Señor un rostro como de piedra. Vio que usted a la piedra la golpea, la azota, le tira agua, la prende fuego, no pasa nada, no se mueve, inmutable. Ezequiel se paraba y les predicaba y decía que tenía como en su frente un pedernal. Ponía cara de piedra, no le afectaba nada todo lo que el pueblo decía, porque él obedecía ¿a quién? No era fácil, no era sencillo, porque cuando estaban todos sentados tenían todos cara de angelitos. El tema es que después no hacían nada de lo que él les pedía. Y usted empieza a ver capítulo 40 al 45, donde Dios tiene que hablar y le muestra en una visión algo tremendo. Es muy difícil de entender. Yo los leí. Es muy complejo para mí. Es muy complejo descifrar la mente y el corazón de Dios, cómo Él los lleva a un lugar que estaba totalmente destruido, porque el templo estaba totalmente arrasado y destruido. Había que reconstruirlo, porque por causa del pecado que había pasado. Le había dicho: vienen los asirios, vienen del norte, llega el ejército, los va a aniquilar a todos. Escuchen la palabra, arrepiéntanse, porque si no... Y pasó. Y después había que reconstruir y tuvieron que llamar a Nehemías, tuvieron que llamar a Esdras, y apenas con mucho esfuerzo hacían las paredes para que puedan reconstruir lo que era la gloria del templo de Salomón. Y a veces pasa así. El Señor nos llama, nos convida, nos transforma, limpia nuestros pecados, nos hace una nueva criatura, nos da una vida nueva, impecables, maravillosos, espiritualmente hablando, y también nos hermosea. Sí. Sí, créalo que externamente se manifiesta lo que hay en el interno de cada uno de nosotros. Y después viene, cuando desobedecemos, la ruina, el pecado, la desazón. Y eso también se refleja. Y le habla Dios y lo lleva en una visión a ver y a decirle exactamente con lujo de detalles la reconstrucción de ese templo. Tenía que reconstruir y le decía las medidas exactas por donde tenía que entrar, hacia dónde tenían que dar las puertas. Y si usted lo lee, es algo muy difícil de descifrar. Es más, usted lee y lee, y es tan maravilloso lo que le pide Dios que haga, que es imposible que se haya realizado al día de hoy semejante transformación. Le muestra la transformación del templo, le muestra y le habla de la transformación del servicio a Dios, le muestra las nuevas exigencias para los servidores, para aquellos que tenían que ministrar las cosas sagradas. Hay toda una reestructuración del plan de Dios, y en parte, un poquito en parte se cumplió lo que Dios le mostró y le prometió en el Antiguo Testamento con respecto al templo. Apenas. Pero si usted lee Apocalipsis 22, se va a encontrar con que esa palabra va a tener cumplimiento y no falta tanto tiempo.
donde esa nueva ciudad de Jerusalén desciende como en forma de cuadro. Hasta en Apocalipsis te dice cómo son los cimientos de esa ciudad, cómo son las puertas, cómo es el lugar maravilloso que tiene. En parte se cumplió. Y en parte también se cumplen nuestras vidas. Y le digo por qué. Cuando comienzo a leer en el capítulo 47, usted lee del 40, 45, 46, empieza a leer el 47, dice que de esa visión, de ese lugar precioso, maravilloso, que el arquitecto es Dios de eso, nace un río que se divide en dos, como dos vertientes. ¿Se lo leo, quiere? Y búsquelo si quiere en su Biblia, está buenísimo seguir la lectura, porque capaz que le hago leer conmigo algún pasaje. Ezequiel, capítulo 47. Las aguas salutíferas. ¿Cuántos quieren plenitud en todo sentido? ¿Cuántos quieren plenitud? Los demás quédense como están, no la van a recibir. Si no quiere, Dios no le va a dar. Le doy una chance más, la última. ¿Cuántos quieren plenitud? Qué bueno, porque la plenitud es en todo sentido. Alma, espíritu y cuerpo. Entonces les voy a leer un poquito qué es lo que pasaba en esa visión. Me hizo volver luego de todo eso que yo le cuento. Son los pasajes que a veces leemos y nos enfrascamos y decimos, ay Señor, ¿cómo hago para terminar este capítulo? No lo entiendo, me cuesta. ¿Nunca le pasó? Y luego escudriña, escarba, escudriña, escarba, escudriña, escarba, y el Espíritu Santo le muestra, se instruye, busca, indaga. ¿Lo hace todo eso? Busca, indaga. Hoy es más fácil, todo es más sencillo ahora. ¿Sabe dónde está todo? No tiene que ir a la biblioteca, no tiene que esperar que venga el barco Doulos. ¿Cuántos son de esa época? Dijo Pablo, se te ve la beta. Ni conocen. Mi mamá levantó la mano y Griselda. ¿Nadie conoce lo que era el barco Doulos? Ah, vos también, ahí estás chavando. Era un barco cristiano que traía literatura y pasaba por diferentes puertos del mundo, y cuando llegaba a la Argentina, donde estuviera, todo el mundo, si paraba en Mar del Plata, se iba todo el mundo al puerto de Mar del Plata porque quería transitar y mirar. Vos serías una apasionada de eso, Pamelita. Te veo ahí arriba caminando por entre medio de los estantes. Y la lectura de la palabra y los estudios bíblicos, y muchos de ellos que fueron instruidos y preparados, que hoy los tenemos, mire, ahora está desarmada la bibliotequita porque necesitamos la vez pasada la mesita, pero va a volver remixada, con todo. Ahí están parte de esos libros. Esos libros estuvieron en ese barquito. Y les enseña el libro de Timoteo, el libro de los Hechos. Hoy ni siquiera tiene que esperar al barco Doulos, no tiene que ir a, bueno, estoy haciendo la promo, no tiene que ir a Peñiel, no tiene que ir a ningún lugar. Es fácil indagar y escarbar, si sabe. Como en la secundaria, ¿vio? Le dicen, ¿lo podés usar? Si sabes usarlo. No es copio y pego, es indago, busco, oro, hablo con el Señor. Porque no es lo que me dice la maquinita esta se puede equivocar, pero le puede ayudar a cuando usted va a escudriñar la palabra para que pueda entender. Es muy difícil, pero si lo lee, va a entender que hay un plan de Dios mostrándole a Ezequiel, que todavía no terminó de tener cumplimiento, lo va a tener dentro de un tiempo. Y Dios a veces hace así, te muestra en visión, te revela circunstancias que quizás la ves lejos, muy lejos, e improbables e imposibles, como la vamos a leer ahora, totalmente alejadas de nuestra realidad. Es literalmente imposible que suceda. Y sin embargo Dios te muestra, porque lo que Dios dice, lo hará, y lo que habló, lo ejecutará. Todo hombre sea mentiroso y solo un Dios verdadero. Lo que dijo es. ¿Sabe qué es lo único que no pasa de este mundo? Todo pasa. Vos, yo, estas paredes, el obelisco, el Congreso, todo pasa, todo. Lo único que no pasa es su palabra. Cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra
no pasará y ella tiene cumplimiento. Dice la palabra, mas hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Depende del codo de quién. Si es el codo de Abel tendrá una medida, si es mi codo será otra. Pero 1000 codos. ¿Y qué pasó? Me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? A los tobillos. Siguió. Midió otros 1000. ¿Se acuerda del coro? ¿Cómo decía el coro? Con el ángel del Señor voy caminando. No sería mi prédica si yo no canto un coro, perdón. Para entrar en el río de Dios, con el ángel del Señor voy caminando. Para entrar, qué buena esa percusión. Yo de Dios, 1000 codos, con el agua en los tobillos, y otros 1000 con el agua en las rodillas, y otros 1000 que no los puedo cruzar porque tengo que nadar para estar con el Señor, y otros 1000 que no los puedo cruzar porque tengo que nadar para estar con el Señor. ¿Cuántos lo conocían? Sí, alabe al Señor, que está buenísimo. Alabe al Señor, alabe a Dios. ¿Cuántos no conocían este coro? Levanten la mano. Todos los que no lo conocían. Qué bueno se los enseñé. Es bíblico. Le mostró, andá y metete 1000, hasta ahí, hasta los tobillos. Midió otros 1000 y era ya un río, porque dice primero 1000 a los tobillos, después 1000 hasta las rodillas, después midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Para mí no hace falta mucho tapar, pero le estaba dando un simbolismo espiritual. Esa visión que él tenía va a ser real, y es real hoy. Se va a materializar todo esto en Apocalipsis 22, pero hoy puede ser una realidad para tu vida espiritual. Yo no sé cómo llegaste hoy a la casa de Dios, pero te aseguro, esto te lo garantizo, que muchos llegaron con el río de Dios hasta las rodillas y otros apenitas hasta los tobillos y otros hasta acá. No sé cuántos llegaron a lo que Dios nos pide, pero escuche algo más. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, al costadito. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significará que las aguas iban a recibir sanidad?
habla de un lugar específico, un territorio, escuchen. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores desde En-Gadi hasta Eglaim. Será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces de mar. Y me puse a mirar. ¿Vieron que atrás de la Biblia tenemos todos unos mapitas? Que jamás le dimos bolilla para nada. ¿Cuántos de ustedes miraron los mapitas? ¿Los vieron y entendieron algo? Dice, primer viaje de Pablo, segundo viaje. ¿Alguna vez los miraron? Y siguieron de largo. Estuve estudiando un poquito qué región es esa. Y cuando habla del mar, donde entran esos dos ríos, es el mar muerto. ¿Cuántos saben que existe un mar que se llama Mar Muerto? Bien, los demás no sabían. Existe, es real, está en la geografía mundial, búsquelo en el mapa, allí en Oriente usted busca y dice Mar Mediterráneo, Mar Muerto, ¿sí? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene idea qué características tiene esa zona? ¿Y cómo es el Mar Muerto? Bien, Romy, ¿alguno más conoce? Dios no habla por... Bien, David, ninguno habla por casualidad. Nadie que habla en nombre de Dios o recibe algo de Dios habla porque sí cualquier pavada. Siempre hay un fundamento cuando Dios dice algo. Y Dios le estaba mostrando a Ezequiel un lugar donde lo que rodeaba a ese mar era desierto. No había absolutamente... ¿Qué hay en un desierto? Nada. Vuelvo, por las dudas le pregunto porque ahora después se lo voy a leer y usted va a cobrar interés de otra manera en esa escritura. ¿Qué hay en un desierto? ¿Y el mar? ¿Por qué se caracteriza el mar? ¿Qué hace usted en el mar? Hay agua. ¿Qué hay abajo del agua? Hay peces, hay vida vegetal, hay algas, ¿sí? Hay vida. Pues el mar muerto, ¿por qué se llamará muerto? Porque no hay vida. Está muerto porque es tanta la sal, tanta, supera 10 veces la cantidad de sal que tienen los océanos. Es tanta que todo lo que se quiere tirar ahí, ¿qué hace? Flota. Y adentro no puede vivir nada. Y le voy a decir algo más del mar muerto. Es la superficie de agua más profunda que existe en cuanto a ese tipo de mares. 450 metros de profundidad. De nada. Todo lo que quiera usted colocar ahí es nada. Todo alrededor es seco. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces estuvimos bien profundo allá abajo, sin producir nada? Muertos. ¿Qué nos revela la palabra? Que estábamos como muertos en qué? En delitos y pecados. Esa era nuestra muerte. Y todo alrededor, aunque lo tenías todo, tenías plata, tenías tu auto, dijo Pablo hoy, tenías trabajo, tenías tu familia, tenías quizás tu mujer o vos tu marido. Y sin embargo todo era un gran desierto. Nada florece. En un desierto no hay árboles con fruto. Hay cactus que te pinchan, te lastiman porque no hay agua. Así estaba Israel y así a veces está nuestra vida. A veces estamos muertos. No hay nada que pueda vivir en nosotros porque estamos secos de Dios. En derredor nuestro, como estamos muertos, no producimos nada. Es un gran desierto. Y llegás a casa y
es un desierto. Y vas a trabajar y aunque estás con tus compañeros es un desierto. Y vas ahí a la calle y ni te cuento qué desierto te encontrás, porque no hay nada. Pero ahora te voy a volver a leer la Escritura y escuchar lo que le mostró Dios a Ezequiel en ese lugar específico donde no había nada. Después me llevó, verso 6, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había, lea conmigo, ¿lo decimos todos juntos? Muchísimos, no eran cactus, no había arena. ¿Qué había? Al lado de la ribera del río que estaba muerto. A uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. ¿Qué aguas? ¿Se acuerdan que le dije que le mostró 2 ríos que salían del altar, de la casa de Dios? Va de vuelta. ¿De dónde salían los ríos? ¿De dónde? Del altar, donde se entronaba Dios, donde estaba el arca de la propiciación, donde tenía que estar el lugar santísimo. ¿Dónde pensás que vas a entrar y encontrar presencia de Dios? ¿Dónde crees que vas a descubrir y sentir la presencia de Dios? Los escuchaba cantar hoy. Se gozaban cantando, ¿verdad? El anteúltimo hablaba de la presencia. Lléname. ¿Lléname de qué? Y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu... Pará un poco. ¿De tu qué? ¿Cómo era el mar? Salado, muerto. ¿Cómo éramos? Salados. Nadie quería acercarse porque no había vida en nosotros, muertos. Pero entraron esos 2 ríos al mar muerto. ¿Y qué empezó a hacer con ese lugar hostil, sin vida? ¿Qué hizo? ¿Le trajo qué? Sanó esas aguas. ¿Dice así? No. ¿Cuántos de ustedes saben que el símbolo del agua también es símbolo de ese río del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben eso? ¡Apa! Entonces, ¿sabés por qué hay algunos que son un poquito dulces? Porque se metieron hasta los tobillos. ¿Y sabés por qué son otros un poquito más agradables? Porque decidieron entrar hasta las rodillas. ¿Y por qué sabés que hay otros que están llenos de vida y que producen y que son como esos árboles plantados al lado del río donde riegan esas aguas? ¿Por qué será? Dijo Pablo, pues son muy capaces, muy inteligentes. ¿Qué no se enseñaba hoy la palabra a través de él? Porque ¿qué había? Espíritu Santo. Esos ríos son símbolos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, haciendo real a la persona de Jesucristo en vos, te hace parecer mucho a Él. Y si no, le leo lo que dice. ¿Querés buscarlo, Agos? San Juan, capítulo 7, verso 38. De palabras propias de Jesús. Estaba en una fiesta, estaba terminando la fiesta, y de repente se levanta y les dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, ¿quién? ¿Quién lo dice? No hay moción, no hay lugar a réplica, no. Lo dice Jesús, es palabra santa, ¿sí? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene
¿A quién? ¿A quién tiene que ir? No tiene que ir al Mar Muerto, ¿verdad? ¿Y el Mar Muerto qué sería? Las brujas, el horóscopo, el casino, el bingo, el pecado, la hechicería, la macumba, la brujería. Te puedo dar una lista enorme. ¿Qué sería el Mar Muerto? Todo aquello que te aparta de Dios. Por eso no produce nada. Sin embargo, Jesús le dijo, vengan ¿a dónde vinieron hoy? ¿A Nazar? ¿A dónde vinieron hoy? A Jesús. Preguntaba Pablo, ¿por qué están hoy en este lugar? ¿Qué vinieron a ver? ¿Un show, un espectáculo? ¿Qué vinieron a hacer? Vinieron a buscar a Jesús. Vinieron a adorar a Jesús y vinieron a recibir lo que Él tiene. Él es la fuente de agua viva. Vengan a mí, dijo. ¿Te imaginas queriendo ir a tomar agua de ese mar muerto? Quedamos como el mar. Sin embargo, el Señor te da la salida y te dice, vengan a mí. Como dice, ¿qué cosa? Como dice, no lo decía el Concilio de Jerusalén, no lo decía el apóstol tanto. No me venga con lo que dice fulano, sultano, mengano. Dígame qué dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra? ¿Cuántos la escudriñan? ¿La conocen? Entonces vaya Jesús. Porque habemos muchos que estamos como el mar muerto. Y hoy tiene que entrar el río de vida. Y hoy tiene que sanar el río nuestras vidas. Y hoy tiene que darnos esa dulzura. Hoy tiene que llenarnos hasta que sobreabunde, para que pase lo que decía ahí en Ezequiel. Y ahora se los termino de leer. Vengan a mí, beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar? ¿De dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y por qué dijo eso? ¿Nombrando a quién? ¿Qué le dijo Jesús? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? En su plenitud. ¿Cuándo llegó la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Vamos, iglesia pentecostal, ¿cuándo? En Pentecostés, 50 días después de que Él hizo su obra máxima. Él vino para redimirnos, Él vino para salvarnos, Él vino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Él es ese río de agua viva. Y entra, y el que lo hace real, ¿quién es? La persona del Espíritu Santo. ¿Quién mora y habita dentro tuyo, iglesia? ¿Quién mora y habita dentro tuyo, iglesia? Entonces tenés que estar lleno de vida, lleno de salud, lleno de fortaleza. Tenés que tener alimento para el que necesita. Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a la palabra. El Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo te va a llevar a la santificación. El Espíritu Santo te va a llevar a la obediencia. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Necesito más del Espíritu Santo. No quiero hasta los tobillos, no quiero hasta las rodillas. Quiero nadar en el río del Espíritu. Todavía me falta, todavía me falta, todavía te falta, iglesia. Hamandara vaya shua lava kia saya. Orandara lava shitiri birikanda la barasaya. Nos falta, iglesia. ¿Quiere avivamiento? Tienen que entrar las aguas salutíferas. Tiene que entrar el Espíritu en tu vida. Tiene que entrar como esos ríos para darte esa dulzura. Tiene que entrar el Espíritu Santo de tal manera que te inunde hasta que nades en Él. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? ¿Cuántos la perdieron? Tenés oportunidad hoy. Si usted lee capítulo 45, la gloria de Dios le mostró. El templo restaurado,
Cuando el Señor restaura tu vida, cuando el Señor restaura este templo, la gloria de Dios llega a través de su Espíritu Santo y quiere llenarlo todo. ¿Cuántos sintieron que hoy la gloria del Señor se manifestó? Estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo. Es sobrenatural, es eso. Santo. Sí. ¿Estás emocionada? ¡Puf! No sabes cuánto. No cambiaría nada. Nada, nada de lo que conozco, nada de lo que tengo, por sentir su presencia cada día, por saber que Él está conmigo acá adentro y no me deja, y no me suelta, y no me suelta. Y cuando ve que la agüita baja porque yo me voy corriendo hacia la orilla, Él me hace con su presencia para adentro y no me suelta, y no quiero que me suelte. Iglesia, tenés que entrar hasta que nades en su presencia. Todavía no es suficiente. No alcanza con venir martes y domingo. No. ¿Tenés visión, iglesia? ¿Compromiso? Podés hacerlo y estar vaciado del Espíritu. Podés trabajar mucho como la iglesia de Éfeso y no tener el amor y la pasión que tenés que tener por Cristo. Ni por las almas, ni por su obra. Necesitamos estar llenos de poder, llenos de gloria, llenos de alabanza, llenos de palabra, unción, poder. Eso necesita la iglesia. Santidad, obediencia, no la vas a conseguir en un café. No está mal que lo hagas, por favor, te pido. Pero no alcanza todavía. Y en el último tiempo el Señor necesita que estemos llenos de su Espíritu. Termina la escritura de Ezequiel diciendo: toda alma viviente, no dice toda persona, porque el Señor le da más importancia a eso que dijo hoy Pablo. ¿A dónde querés ir? ¿Al cielo o al infierno? No hay otra opción, dijo. Y no hay otra opción. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ellas en estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cuántos de ustedes necesitan sanidad? Levante su mano, física. ¿Cuántos necesitan sanidad para su alma, para su espíritu? Santo. Te voy a decir algo, iglesia. Dijo hoy Pablo, no importa quién esté aquí arriba. Cuando esté gobernando esta palabra es agua limpia. De aquí va a salir agua limpia como un río. Mientras reine la palabra, reina el Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu. Y todo aquel que venga y entre a ese río, este río que es el Espíritu, te va a sanar. Pero tenés que meterte, tenés que tener acción. No podés ser expectante. Está lleno de espectadores la iglesia. Lleno de gente que viene, se sienta, mira, admira, corrige, critica. Pero el Señor, dijo Pablo, hoy necesita cristianos que cuando se reúnen forman iglesia. Cristianos llenos de Dios. No sé quién necesita en esta noche, pero yo te convido que si estás en el mar muerto y si no podés ver, dejes que entre el río del Espíritu en tu vida en esta tarde. Para que entre la vida. Nada vas a poder producir. Nada. ¿Ves que todo
se arruina, ves que todo se derrumba, ves que tu familia es un desastre, rendite y entregate al Señor por completo. No le des un pedacito de vos, dale todo de tu vida. Eso significa nadar en la presencia y en el río de Dios. Te convido, iglesia, a que te pongas de pie.